Todas. Saludamos al público presente y al público en redes esta tarde y noche, en la que realizaremos una edición conjunta de Poesía en la Esquina, actividad literaria del Teatro Esquina Latina, y Viernes de Letras, programa de extensión de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. Agradecemos, por supuesto, a Libertienda por el espacio en el cual se efectuará este conversatorio entre Carlos Pala, en calidad de invitado, y Betsimar Sepúlveda y Omar Becerra, quienes adelantarán el conversatorio. Esta actividad se transmitirá por las redes sociales del Teatro Esquina Latina y por las redes sociales también de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. A continuación, presentaré a nuestro invitado, que es Carlos Alberto Palacio Lopera, quien adoptó el nombre artístico de Pala hace unos 20 años cuando inició su carrera como músico, específicamente como músico cantautor, un poco a la manera de Joaquín Sabina, con quien la crítica de esos predios lo ha comparado. Pala, natural de la localidad antioqueña de Yarumal, se graduó como médico cirujano en la Universidad Pontificia Bolivariana, aunque no ejerce esta profesión. Posteriormente obtuvo un grado en música en el Instituto Superior de Artes de La Habana, Cuba, y próximamente recibirá el título de filólogo hispanista en la Universidad de Antioquia, institución en cuya Facultad de Artes trabaja como docente. Pala ha publicado 4 libros de poesía, son 5, pero no tuve la oportunidad de reseñar el último, que está recién impreso. A saber, Pasacintas, de 2013, Así se besa un cactus, de 2017, Abajo había nubes, de 2020, y Pasado impredecible, de 2021. El primero de ellos, Pasacintas, es una colección de sonetos cuyos referentes son ciertos aspectos de la vida urbana en Medellín y en Bogotá, así como el propio sujeto poético que compone esos textos. Del lenguaje de ese libro puede destacarse la introducción de algunos anglicismos que forman parte del habla coloquial contemporánea. Cito: posar de apóstata no te hace un lord. Si te harta el célibe, corre, ve y dilo, pero sin prédicas de inquisidor. Un man por Epicuro seducido, un sátiro detrás de la belleza, un top en mi deporte preferido, la pereza. Fin de cita. Tienen estos poemas, considerados en conjunto, una nota distintiva en la crítica que ellos hacen a las actitudes inconciliables, no armonistas, en las que incluso el poeta descubre el revés que ellas niegan. Cito: tiene su lágrima todo varón, todo romántico su gen machista, todo homofóbico su maricón. Fin de cita. En Así se besa un cactus, libro en el que los sonetos alternan con formas métricas experimentales, se advierte que el poeta ha cambiado de lugar físico, ahora se encuentra en España, y su atención cae sobre las escenas prostibularias de la calle Ballesta de Madrid. A Colombia solamente la ve por televisión, cito: veía el noticiero, mi país era un mirlo rodeado de desiertos. Fin de cita. Aunque también la ve en su fuero interno con los ojos de la nostalgia. Cita: papá nacía todas las mañanas, iba como su pueblo, largo y lento, pisó los Andes con un argumento de palidez mortal y mediodía y me salvó de cada sufrimiento con sonatas de beso y librería. Fin de cita. Ya la patria no es aquella de las urbes del primer libro, sino el pueblo de la infancia del autor. En Abajo había nubes encontramos al poeta todavía más aclimatado al suelo español. El poema Mi ruta hacia el olivo es precisamente un registro de esa aclimatación,
a través de la metáfora del nuevo gusto del poeta por las aceitunas, ese encurtido extraño al paladar antioqueño. Cito: para los andaluces es más fácil, su infancia está moblada de olivares y los olivos son su verde patria. Mi verde fue distinto y mi infancia fue el mango, la guayaba, la piña, la poma, el mamoncillo. Por eso no entendía la aceituna. Su pulpa impertinente me asustaba la boca, me amargaba la dulce y voraz monotonía con su rotundidad incomprensible. La temida aceituna, la insondable, la amarga, podía traer algo distinto al desconcierto. Entenderlo fue inmenso. La dicha vino rápido y fue como un ciclón. Se revelaron notas que alargaron el mundo, que gritaron Italia, Grecia, Úbeda y me hicieron anciano de una forma adorable. Fin de cita. Esta evolución hacia un mayor dominio de las analogías poéticas se advierte junto al libro anterior en Pasado impredecible, título en el que el autor se sobrepone a los espejismos de la nostalgia. Cito: el amor pasa como el tiempo, tumbado en el solar bajo el durazno, mi padre repetía esas palabras con una convicción de buen maestro y un timbre de abogado. Decía cosas bellas mi viejo bajo el árbol, cosas bellas decía, cosas bellas y falsas, mentía y no lo culpo. Fin de cita. Este ya es un libro de carácter crepuscular, puesto que lo que se mira en él, por un lado, es el pasado del autor y por otro, el envejecimiento y su inevitable final. Los galardones que ha recibido Pala por su obra literaria son un lugar como finalista en el Concurso Internacional de Poesía entre Versos, el premio al libro de poemas inéditos por la Alcaldía de Medellín, el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández de la Comunidad Valenciana y el Premio Internacional de Poesía Antonio Machado en Baeza, del que surgió el último libro que les comenté, El abrazo de la sílaba, publicado por Hiperión hace muy pocos meses. Acompañarán a Pala como interlocutores suyos esta tarde Betsimar Sepúlveda y Omar Felipe Becerra Ocampo. Betsimar Sepúlveda es poeta, cronista y fotógrafa. Se graduó en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Libertador de Venezuela y en Gerencia Cultural en la Universidad de Córdoba, en Argentina. Ha publicado los libros de poemas Ruta al vientre azul, Cadáver de lirio, Profesión de fe y En lo alto de un pájaro. Dirige el taller de poesía de Confandi, conduce el programa Entre Libros, Arte y Cultura del canal universitario Univalle Televisión y coordina el espacio Poesía en la Esquina del Teatro Esquina Latina de Cali y el Festival de Poesía de Cali. Omar Felipe Becerra es comunicador social, licenciado en literaturas, magíster en literatura colombiana y latinoamericana por la Universidad del Valle y también es doctor en pensamiento complejo y además trabaja como investigador cultural y docente en la Universidad del Valle. Es coautor de la novela La sucursal del cielo, entre otros textos literarios. Sin más que agregar, tiene la palabra Betsimar Sepúlveda. Gracias por esa presentación. Bueno, qué susto. Muchísimas gracias. Quiero saludar y agradecer a nuestra casa, Universidad del Valle, Casa de Letras y por supuesto Viernes de Letras, por esta invitación y por supuesto al director del Teatro Esquina Latina, Orlando Cajamarca, que nos acompaña esta noche. Y decirles que esta noche estamos de fiesta, porque esta noche es el cierre de un año en que hemos trabajado durísimo para tener una agenda de altura, una agenda de calidad. Ha sido un año complejo, un año de muchas emociones, de alegrías, de tristezas, de angustias.
y siempre, siempre la poesía ha sido ese refugio, y no solamente el refugio que nos cuida, que nos salva, pero también ha sido como ese bastión para poder decir lo indecible. Entonces, gracias Universidad del Valle por haberse mantenido todo el año con una programación ininterrumpida. Lo mismo hicimos nosotros desde el Teatro Esquina Latina, con Poesía en la Esquina y con toda la programación en las comunidades, en los territorios del Teatro Esquina Latina. Entonces decía que es muy especial porque esta noche ambas cerramos la programación y así quisimos cerrarla con un premio Miguel Hernández cualquiera. Entonces eso nos hace muy felices. Esta noche vamos a estar dialogando entonces con Carlos Pala, que viene apenas, yo creo que ni siquiera ha terminado de acomodar sus maletas, viene llegando de una gira muy exitosa en España. Pero también quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por estar esta noche aquí. Decíamos anoche en la Biblioteca Centenario que estamos presentando a un amigo tuyo, a José Manuel el Duende, a Josele, que estamos en unos días de novenas, de Petronio, de fiestas, de reuniones, de empresas, porque estamos celebrando este año que, bueno, a la hora de hoy, cuando son las 6:26, hemos vencido la muerte por lo menos hasta esta hora, y eso es una razón suficiente para celebrar, y veo caras conocidas, otras que no. Decirles gracias por estar aquí esta noche. Trataremos de estar a la altura de ustedes. ¿O no? Sí, claro que Trataremos, sí. sí. Trataremos. Bien, entonces, bueno, he escrito una nota que creo que salió publicado en El País, un poco para introducir a nuestro invitado de hoy. Dice Carlos Pala, un trovador para un buen fin del mundo. Cito: en el pan y en el vino, lo sabemos, se esconde en bacanal rupestre la entera y ancestral sabiduría de los hombres. En el mango lo grita el amarillo, la colosal lujuria de los dioses. Dice que no es cantante ni médico, tampoco músico, aunque sus padres tengan bajo llave su título de médico cirujano. Y al día de hoy tenga en su haber 9 discos, un EP, 4 libros y un DVD editados. Se considera letrista, poeta, profesor de escritura creativa, filólogo hispanista y militante del amor, la vida y los amigos. Su vocación auténtica lo llevó al Instituto Superior de Artes de La Habana, donde estudió música. Carlos Pala se descubrió cantautor y no ejerce por inspiración. No espera el permiso ni la buena gana de las musas. Pala busca con disciplina y tenacidad atrapar el rayo en la botella. Su talento es el talento del abuelo que tallaba la madera, el de su madre, que le enseñó a cultivar el fogón de la casa y a tener un cuello ingobernable. El de su padre, que aún sin saber cantar, cantaba bajo un durazno mientras le repetía: el amor pasa como pasa el tiempo. Carlos, como todos los latinoamericanos, fue arrullado por los boleros. Su educación sentimental estuvo a cargo de las rancheras y los tangos. Por eso conoce el peso exacto de la memoria del barrio, de los amigos, de los amores y desamores, y, cómo no, de la blasfemia y el desencanto. El Canca, Jorge Drexler, Joaquín Sabina, Rosalén, Pedro Guerra, son algunos parceros que han grabado con Pala esas canciones que se quedan para siempre resonando en el corazón del oído por su finísima poesía, por la potencia en las imágenes, por la métrica impecable y porque son una saeta en línea recta al alma, al pensamiento. Y sí, Carlos Pala es considerado uno de los mejores letristas latinoamericanos. En estos días en que abunda el ruido y la desesperanza, cuánto bien nos hace tumbarnos a leer su poesía o escuchar sus canciones. Nos dice: hay tantos que no han visto la forma en que del vino pudo nacer la llama, y otros tantos que ignoran el canto de los niños del que nacen las guitarras. Pobres ellos, tan pobres, los que detrás de un cuerpo
no ven el universo. Es tuyo, ¿no? Eso es tuyo, ¿cierto? Sí, ¿No me equivoqué? Tu voz se oye una belleza. Ah, bueno. Entonces, Pala, bienvenido esta noche a este patio. Bienvenido a este solar, a este patio, gracias. que me parece bellísimo. Gracias, Héctor, por abrirnos las puertas de Libertienda, que además está en un lugar, y no me voy a cansar de decirlo, en un lugar emblemático para nuestra ciudad. Estamos a nada de la Loma de la Dignidad, donde pasaron tantas cosas este año. Sí. Y bueno, por eso nos sentimos victoriosos esta noche. Querido, ya lo presenté, te toca a ti hacer la primera pregunta. No, ¿para qué más, no? Muchísimas gracias, Pala, por estar aquí y a querido. todos vosotros y vosotras por estar aquí. Empecemos a hablar de poesía. Empecemos a hablar de poesía porque finalmente ese es el eje fundamental de la construcción de Pala. Cuéntanos un poco cuáles son esas raíces poéticas. Yo sé que son clásicas, pero también hay muchas otras vertientes que han nutrido tu literatura. Cuéntanos un poco eso. Pues es que lo primero, Omar, que me produce un poco de pudor o mucho es que hables de mi literatura. A mí eso me da como susto, es decir, porque yo, claro, lo que tengo es una edad y sobre todo una pulsión los últimos años por escribir y por consignar lo que he escrito, pero yo nunca me definiría como poeta, nunca lo hice. Ahora, pues, me lo han dicho varias veces, a raíz de estos reconocimientos, pues le toca a uno ir aceptando que le encaje en el nombre, pero tengo mucho respeto por el oficio del poeta, y yo lo que siempre fue un enamorado de la palabra, y siempre me definí como un escritor de canciones y como un escritor de textos. De esa manera, como las influencias es lo que uno mama de pequeño, entonces creo que Betsimar lo definió muy bien. Antes de los textos poéticos, que los puedo definir muy claramente, pues por supuesto antes de eso estaban los boleros que ponía mi papá en la casa, las rancheras que ponía mi mamá en la radio, y los tangos que se oían al frente de la cantina, en las cantinas al frente de la confitería que atendía mi abuelo y mi papá. Esa es la banda sonora de mi infancia. Yo, por ejemplo, los tangos siempre los siento como la música de mi infancia, y no es música argentina, es música mía. Y los tangos me hablaron de mi pueblo y me siguen hablando de mi pueblo, y creo que ahí es donde están lo que uno verdaderamente puede llamar influencias. Después están los libros a los que mi padre me llevó de la mano, y eran absurdamente eclécticos. Mi papá era un tipo que no pasó por una universidad, que se graduó del bachillerato. Yo fui a su grado de bachillerato, pero era un hombre que sabía que solo en los libros estaba el mundo, sobre todo para una familia de clase media, de pueblo, ¿verdad? Entonces mi viejo lo que hacía era que me llevaba a la única librería y papelería de Arturo Henao en el Parque de Yarumal. Me llevaba, me cargaba y me decía, coge un libro. Y me presentó como una familiar a la bibliotecaria del pueblo, entonces yo me iba para la biblioteca del pueblo. Y mi viejo tenía libros, tenía unas obras fabulosas, pertenecía al círculo de lectores al que aquí muchos conocen. Entonces yo de chiquito tenía en mi casa Gargantúa, Pantagruel, leía Stendhal, pero también tenía Cómo hacer el amor a una mujer por el resto de tu vida, o El vendedor más grande del mundo de Ogmandino, ¿cierto? Entonces leí como una cantidad de cosas, un abanico tan ecléctico que no, llegó el agua. Y esas son las influencias, digamos. Ya después leí por gusto lo que me terminó marcando mucho, que es decir, por supuesto, los poetas del siglo de oro español, los escritores de formas clásicas. Siempre las formas clásicas me enamoraron, pero digamos que esas son mis influencias en resumen. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta que a mí también me causa mucha curiosidad desde el oficio de escribir. La poesía es una forma de ver el mundo, más que no es un hobby, no es un mientras tanto, es una forma de sentir, de ver el mundo, que tiene mucho que ver con el silencio, con mucho silencio, con mucha intimidad, son instantes místicos cuando se siente la poesía y cuando uno escribe la poesía, ese acto de escribir poesía. Y luego están los premios, ¿no? Que estábamos escuchando acá de toda esa cantidad de premios que tienes, que bueno, te lo celebro. ¿Qué pasa cuando uno se sienta a escribir, o cuando uno está mirando el mundo y quiere escribir, y de alguna manera está el peso de los premios? Betsimar, no, yo creo que conozco a muchos amigos
que escriben, que tienen más oficio poético que yo, y que nunca se han ganado un premio y que están muy angustiados por eso. Yo creo, claro, para mí es fácil decirlo, pero creo que a los premios no hay que hacerle caso cuando uno no se los gana, pero hay que hacerle menos caso cuando uno se los gana. Pienso que son una maravilla para ilustrar el ego, para salvar el bolsillo, están muy bien, sobre todo si son en euros. Pero yo desmitifico mucho el oficio, tanto el de escribir canciones como el de escribir poesía. Voy a decir a qué me refiero con desmitificarlo. Yo no creo en la inspiración, en lo más mínimo. Creo en la disciplina tosuda, creo en el oficio de que si ese es mi trabajo tengo que dedicarle 8 horas al día, si no, es mi hobby, y está muy bien, eso no es ilegítimo. Pero si yo pretendo vivir de un oficio, sea el que sea, tengo que dedicarle una jornada laboral todos los días, como mínimo, otra vez. Y muchas veces es más que eso. Pero entonces lo que pasa con los premios es que hay que desentenderse completamente de eso, creo yo. Yo creo que lo que hay que hacer es escribir todos los días y plantearse un reto que solamente tiene que ver con lo personal. Digamos que a mí me interesa mucho superar el anterior trabajo que me haya satisfecho. Bueno, por aquí entre nos. Me lo va a copiar una pregunta a Julio César que le hizo en estos días al escritor de Operación, a Pablo Montoya. A Pablo Montoya le hizo en estos días esta pregunta. Y aquí entre nos, Pala, un Miguel Hernández, ¿uno camina igual después de un Miguel Hernández? No, bueno. Pero no, claro que no, pero para uno. Es decir, claro, yo sí estoy muy feliz, vea, le voy a ser muy sincero. El mejor premio que me han dado a mí fue un premio que yo detesto, que es el reconocimiento de la Asamblea de Antioquia, que se llama el premio, ¿cómo se llama? Se llama el Juan del Corral, la medalla Juan del Corral al mérito artístico. Anote lo del Centro Democrático. No, pero es que eso es lo peor que hay que contar, o sea, es que le voy a contar, no puedo contarlo, pero el punto es que a mí no, ese es un premio muy, muy desprestigiado, pero mi mamá jura que yo me gané el Nobel. O sea, entonces esa es la razón por la que yo no camino igual, porque mi mamá, después de que murió mi viejo, mi mamá ha sido muy feliz, y mi familia, que es supremamente amorosa. Entonces, claro, yo pienso en eso y me da una alegría como ver a mi mamá tan contenta, pues la medalla esa para mi mamá, el Miguel Hernández para mi mamá, guarde eso, vaya, póngala en la sala, usted que le enseña a todas las amigas. Al lado del de médico. Eso, exactamente, todo eso, al lado del diploma de mis hermanas. ¿Cierto? Eso creo yo que es lo que hace, eso es lo que cambia. Y en mi caso particular, pues estos 2 premios en estos 2 años fue muy, yo tengo que decirlo, muy definitivo, pues porque pude quedarme en mi casa sin preocuparme, pues qué iba a hacer, ¿cierto? Por el asunto de que el dinero resolvió estos 2 años. Entonces creo que claro, que cambia, y también el ego y la autoestima en mi caso particular, que siempre me costó mucho verme como un poeta. Entonces, claro, evidentemente ahí hay... Ya te desenglosetaste, sí, claro, eres poeta. Sí, okay. Sí. Yo conocí a Pala como cantante, pero por esas cuestiones de las redes hace algunos años, encontré en Facebook a una persona que estaba con un tablero contando sílabas de décimas, y luego me detuve y arriba decía la cofradía de la palabra. Y yo, ¿cómo así? Me inscribí y entré a ser parte, alumno de Pala. Luego me encontré que éramos muchísimos en América y en España, un problema de horarios impresionantes, pero Pala se tomaba el trabajo y él lo disfrutaba, de pasar horas y horas contando sílabas, dividiendo, mostrando, corrigiendo y haciendo textos en conjunto. Hoy en día esa cofradía pasó a lo real, ¿no? En tu casa, con tus gatos, sí, y es un espacio de encuentro pedagógico, creativo, fantástico. ¿Qué es la Cofradía de la Palabra? Es una gran sorpresa. Voy a contar rápidamente lo que fue la Cofradía de la Palabra. Fue algo a lo que yo me resistí completamente. Hay una empresa en Medellín que maneja todo mi asunto de marketing en redes y como cantautor, ¿cierto? Y me dijo una persona, Andrea Claros, que maneja toda mi carrera y a quien quiero mucho: Pala, tienes que abrir un espacio en redes relacionado con las formas clásicas del verso y enseñarle a la gente a escribir sonetos. Y yo le dije, Andrea, estás loca. Eso no le importa a nadie. Yo soy un ñoño anacrónico, que eso me emociona mucho, pero a quién le va a importar escribir sonetos en la vida, estás loca. Y me insistió. 6 meses después, tras la insistencia de Andrea, abrí la página
el grupo en Facebook, y eso fue una locura. Hoy somos 1.800 personas de 18 países. Todos los días se publican sonetos, madrigales, liras, sextillas, octavas reales, formas clásicas y verso libre también. Y lo más maravilloso, me lo preguntaban en España ahorita en una entrevista con relación a la cofradía, es que yo soy completamente prescindible. Sí, yo solamente lo que hago es que reviso todos los días las publicaciones para autorizarlas, porque como es un grupo tan grande, se meten a vender, a proponer productos comerciales, préstamos y pirámides, entonces cuelo un poquito las publicaciones, pero yo ya soy completamente prescindible. Y eso sí tengo que decirlo porque con mi trabajo de grado me di cuenta, es el espacio en español más grande en las redes dedicado a la escritura de formas clásicas, y con mucha diferencia. Es muy bello. Están invitados todos, porque además pueden escribir o pueden ser como Omar, un voyeur. Entrar y mirar, porque usted no publica casi. Leer, pero aprendo. Bueno, tú decías algo en una entrevista que me llamó la atención, y es esa diferencia que hay entre la canción que se escribe para ser tocada y entre el poema. Y esa autonomía del poema, esa fuerza del poema, que cuando el poema te lleva, bueno, Humberto Eco hablaba de esos tres elementos que entran en el juego de la escritura, que es el autor, el libro, la obra misma, no el libro, la obra, lo que estás escribiendo, y el lector. Son tres elementos distintos, y cada uno pudiera tener una intención distinta. Incluso el poema puede que tenga una intención distinta a la tuya como autor. Ahí un poco radica esa autonomía del poema, ¿no? Ahora, yo encuentro en tu poesía mucho juego, metáforas y esto. Yo quiero preguntarte por esa relación con la palabra solita. Te voy a poner para ponértelo más claro. Hugo Mujica, que es nuestro sensei de la poesía, argentino, monje trapense, Hugo Mujica dice que a él no le gusta la metáfora porque él confía en ese fuego de la palabra, que él no recurre a la metáfora porque él quiere creer en la palabra, él cree en la palabra. ¿Cómo es Carlos Pala cuando está escribiendo poesía? ¿Más a la metáfora? ¿Cómo construyes la metáfora? ¿Confías más en el fuego de la palabra, en la autonomía, lo que quiere decir la palabra? ¿Cómo es esa vuelta cuando estás escribiendo? Es mucho menos idílica de lo que pensarían. Yo lo voy a decir porque yo soy un positivista de bandera. Yo escribo mis poemarios con una tabla de Excel. Y eso se lo aprendí a don de Josele. Don de Josele, el que estamos hablando ahora, José Manuel, es, entre otras cosas, esto no es mentira, es el poeta vivo en español más premiado. José Manuel tiene todos los premios, todos. Y hace unos 8 años, en una gira aquí en Colombia que hicimos, subiendo en un taxi de Chinchiná a Manizales, le pregunté por un libro que me encanta de él, Estudio del Enigma se llama. ¿Cómo escribiste ese libro? Y me explicó. Me demoré 8 años. Y me planteé el poemario como una parte que es una hipótesis, otra el desarrollo y después unas conclusiones. Bueno, y eso para mí fue una revelación, y entendí algo que yo siempre había buscado, y es que los libros de poemas que me matan son libros, no son compilaciones de poemas. Es decir, yo cuando me siento a escribir, cada vez escribo menos poemas, me escribo un poemario, ¿cierto? Porque me interesa contar una historia a través de relatos de corto aliento. ¿Qué es eso? Creo que es más una forma de suplir la incapacidad de enfrentarme a la literatura de largo aliento o al relato novelístico. Entonces, intento contar historias, y lo que hago es que abro una tabla de Excel. Les pongo un ejemplo, este libro, que es el que ganó el Antonio Machado. Se llama En el abrazo del alba. Y este libro yo lo escribí durante los 2 años que produje mi más reciente álbum, que se llama El siglo del loro. El siglo del loro es un homenaje al siglo de oro español, y son sonetos musicalizados y cantados con colegas muy queridos. Esos 2 años me planteé el reto de escribir como un relato por el otro lado, es decir, escribir un libro basado en canciones. Entonces hice una lista de las canciones más importantes de mi vida y empecé a escribir poemas relacionados con esas canciones, y yo partí de 80 canciones y aquí habrá 30, ¿verdad? Entonces es una tabla
que yo decía, esta canción, Gitana de los Betos, el vallenato que oía mi mamá que más le gustaba en la radio Sensación de Yarumal, y yo lo oí y es una canción de mi infancia. ¿De qué habla esa canción? De la peregrinación del amor. ¿Qué poetas han hablado sobre eso? ¿Qué otros poemas me remiten? Y hago una tabla de Excel gigantesca. Y después, y esta es la respuesta a tu pregunta, después de todo eso, escribo esos 80 poemas. Y yo creo que cuando realmente estoy conectado con la poesía, después de que termine todo eso, y es el acto que yo más disfruto del acto creativo, y es la corrección. Simón de Beauvoir decía, escribir es reescribir. Y esa reescritura, que me puede tomar el doble de lo que me tomó todo lo otro, es donde yo me siento conectado con la poesía. Y es ahí donde cambio todo, tacho, busco la metáfora, porque me gusta mucho. Yo, claro que creo en el valor de la palabra individual, pero a mí me gusta más el plural. A mí las palabras en plural me llaman más. Y las imágenes, ¿cierto? Entonces, yo ahí sí me suelto. Ahí creo que es la parte menos matemática, cero matemática. Pero sobre una obra sobre la que ya puedo jugar, en la que la musicalidad está resuelta, en la que el ritmo está resuelto, un ritmo que la mayoría de las veces proviene de mi relación con el verso clásico. Yo ya no escribo sonetos, los dos libros con estos 2 premios en España son libros de verso libre, pero está la musicalidad heredada de la forma clásica, que creo que es una musicalidad a la que no deberíamos renunciar, porque el primer libro de verso libre en español tiene 100 años, se escribió el siglo pasado. El resto, toda la poesía que se escribió en España, en el idioma español, es poesía en verso rimado y verso fijo. Por supuesto que no es el verso fijo rimado el verso óptimo para contar esta época. El verso óptimo para contar esta época es el verso libre. Pero hay una musicalidad heredada del manejo del verso clásico que solo te la da el verso clásico. No estoy diciendo que sea mejor o peor. Estoy diciendo que hay una musicalidad que solo proviene de ahí y solo viniendo de ahí se tiene esa musicalidad. Ya me fui muy largo, perdón. Pero justamente hablando de esa musicalidad, primero es el poema y luego la canción, en el proceso de creación. En mi caso particular fue al revés. No, yo hice canción toda la vida y quise hacer canción y soy cantautor y fue lo que estudié. Pero realmente yo empecé a escribir poesía con este libro que se llama Pasacintas y lo escribí, o sea, con un amigo, un colega bogotano, Andrés Correa, que les recomiendo que lo escuchen si no lo conocen. Mientras yo vivía en Bogotá, nos dedicamos a estudiar las formas de verso clásico con la intención de afilar el músculo para escribir las letras de las canciones. Y nos tirábamos cuartetas y yo le respondía y cuando menos pensábamos teníamos un montón de material escrito a 4 manos que produjo un disco que se llama Socios Ociosos. Y después de eso yo me fui a vivir a Buenos Aires y ese vicio me quedó. Y entonces escribía eso y una amiga editora argentina me cogió en un momento de baja autocrítica y me dijo, públicalo. Y la sorpresa fue que el libro funcionó muy bien. Entonces ya después de eso ya sí seguí, pero primero fue la canción definitivamente, Omar. Claro. También ahora vamos leyendo algo. Eso te iba a decir, sí, vale. ya vamos a leer. Bueno, vale, voy a empezar de atrás para adelante. Es que iba a empezar, voy a leer uno de este último libro. Este libro, como les digo, está basado en canciones y entonces al principio de cada poema, que además los poemas están titulados por un verso de las canciones que los inspiran, pues hay una explicación de dónde suena la canción y de qué canción es. Yo leo aquí, ay, gracias. Este es un romance clásico, que es posiblemente el único poema, o hay unos 2 más de formas clásicas, el resto es verso libre, pero lo leo para ejemplificar esto de la musicalidad. Ginebra, septiembre 2 de 2015. Suena para llevarte a vivir, de Javier Ruibal. Se llama De las cartas del destino. A los 11 o 12 años, niño y promesa de guerra, creí que amar se trataba de merecer una boca que ni conoces ni esperas, o de bailar a lo lejos sin que te vean siquiera, imaginando que bailas y que adentro se te cuela una bandada de pájaros con ínfulas de azucenas. A los 25 supe, pobre chico sin balcones, que amar era pulir piedras y que donde se besaba se desataba una guerra que perdían los insomnes y que ganaban las hienas. Pasaba de 34 cuando me alcanzó la pluma de la gaviota olvidada y por esa pluma supe que amar era una bandera rota por sueños de salva. 40 y pocos tenía cuando entendí que no hay ruta para esquivar una lágrima, que amar es lágrima y luego es inútil la palabra.
Hoy con 50 y 100 tangos guardados en la alacena, luego de cumbias y perlas y de cenizas y duelos, he concluido sin dioses que amar se trata de esto, de merecer una boca que ni esperas ni conoces, de bailar solo con ella, pero imaginar que bailas y que adentro se te cuela una bandada de pájaros con ínfulas de azucenas. Hay allí algo lorquiano, siento. Mucho, sí, claro, ya quisiera yo. No, algo lorquiano, dije. Ya quisiera yo. Bueno, yo sí quisiera que leyéramos un par de poemas más, Vale. pero antes, hablando de la musicalidad y todo esto, acá esta noche hay varios jóvenes que están en la ciudad. Hay algo, sucede algo muy bello en Cali, y es que hay varios talleres de escritura creativa aquí. Hay una movida muy, muy interesante en Cali de jóvenes que están escribiendo poesía y que tienen muchas preguntas. Y una de las preguntas recurrentes en estos talleres de escritura creativa es justamente sobre la musicalidad. Pues no todos nacimos músicos. Quisiéramos, ¿no? Bueno, fuimos arrullados por ese primer beat que es el corazón de la madre, todos los sonidos dentro del vientre de la madre, pero tú eres músico, aunque lo niegues, bueno, ajá. Pero para quienes no lo somos, seguramente es una pregunta recurrente acá, me la han hecho mis estudiantes, es, bueno, ¿cómo funciona eso de la música en el poema cuando se está escribiendo? ¿Cómo dar con ese elemento en el poema? Hablamos de la imagen, hablamos del sentido, pero el tercer elemento, esa piedra angular del poema, es justamente la musicalidad, es el ritmo. ¿Cómo le explicamos a ellos esto de la musicalidad cuando se está escribiendo el poema? Pues me encanta esa pregunta porque sobre eso se trata mi trabajo de grado, que entre otras cosas dirigió el profe Pablo Montoya. Evaluó el profe Pablo Montoya. Y creo que en ninguna parte me van a entender mejor que en Cali sobre qué es o en qué reside la musicalidad. Hay una cosa fabulosa y es que a veces se nos olvida. Nosotros pertenecemos a una generación que cree que la poesía pertenece al papel. Nada más lejano de su historia. La poesía pertenece al papel después del siglo XVI, que se inventó la imprenta, pero la poesía pertenece al territorio de la oralidad. Se dijo, se cantó, se habló. El poema fundacional de nuestra literatura, el del Miocid, es un poema, es un cantar. Se cantó el cantar del Miocid, y así fue, y es la historia de nuestra poesía, perteneciente a la oralidad. Y la canción, que también pertenece a la oralidad, se hermana con la poesía. Ambas se hermanan en el elemento común más definitivo, que es el ritmo. El ritmo, y además particularmente el ritmo de la poesía, se define exactamente de la misma manera en que se define el ritmo de la música, y es una secuencia de acentos con repeticiones en el tiempo. A ver si me explico. Es un patrón acentual que tiene repeticiones cíclicas en el tiempo. En la música es exacto, es casi implacable. Si uno tiene un vals, el ritmo es un patrón de 3 tiempos con un acento fuerte y 2 débiles. Ton, chin, chin, ton, chin, chin, ton. Y en la música se espera que la práctica totalidad, música popular, quiero decir, hay muchos ejemplos en que no, pero en la música popular se espera que ese ciclo se repita exactamente igual, y en esa repetición se establece el ritmo. ¿Cómo se define el ritmo en poesía? Exactamente igual, la distribución de los acentos en el tiempo con patrones más o menos identificables. Ese poema que yo les leí, y el ejemplo es la poesía clásica. Ve, aquí había uno que... a ver si tengo uno aquí. Voy a buscar uno de verso clásico. Bueno, cualquiera. El primer pedazo de este romance. A los 11 o 12 años, niño y promesa de guerra, creí que amar se trataba de merecer una boca que ni conoce ni esperas, tatatapapa, tapapa, tipipitapa, tapapa, tarapatapa, tapapa, tapatapa, tapatapa, tiquitipata, patapa. En la poesía, por fortuna, no tiene que ser rígido, por supuesto, para nada, pero en la medida en que uno se aproxima a las formas clásicas, entiende que ese ritmo se establece y que es musical y que puedes cambiar
la sílaba por un tatatatita, tatatita, tatatara, tatatatita, tatatita, tatatá, tatatatita, tatatita, tatatara, tapapapita, papatipa, tapata, tatatapira, tapatira, patapira, chinto, tapapira, tapapara. Es ritmo. ¿Qué pasa cuando se sale de la forma clásica? Ese ritmo te queda. Y no tienes que hacer los 20 versos con ese ritmo, no, pero se establece adentro una musicalidad que viene de esa distribución acentual, que es la musicalidad del verso. Hay una anécdota muy linda con Poe. Él decía que en las O, que al pronunciar la O, tenía impresa un peso emocional, una tristeza. Por eso nevermore, nevermore, nevermore. O sea, era como digamos, se le imprimía más, como más tristeza, más fuerza, más carácter a eso. Y eso mismo Silva con eran una sola sombra, ¿cómo es eran una sombra larga? Entonces se extiende la musicalidad, se hace como una sola sombra larga, ¿no? ¿Crees en eso también? Absolutamente. En la emoción que puede tener Claro, una vocal, claro, una... Claro, es que nosotros no se nos puede olvidar que nosotros, nuestra métrica y nuestra poesía proviene del intento de las copias de la poesía y de las cláusulas poéticas de las lenguas clásicas. Es decir, y eso lo fijaron mucho más los anglosajones, pero creo que leer a Silva es la mejor forma de darse cuenta uno de eso. Claro, los griegos no tenían acentos vocálicos, sino vocales cortas y vocales largas, tenían la omega y la omicron, entonces cada que decían pon, tasas, alargaban las vocales y había un peso en la expresión. Nosotros no tenemos ese tipo de fonética, pero sí copiamos los patrones acentuales, y el modernismo fue perfectamente la muestra perfecta del regreso a la intención de las cláusulas poéticas, y cuando uno lee a Rubén Darío o lee a Silva, encuentra las cláusulas casi galopantes, papatín, papapam, 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 tatapam, dos sílabas acentuadas y una no acentuada. Esa fue una de las cosas más bellas del modernismo, y fue que nos revolvió otra vez y nos trajo las cláusulas clásicas para después destrozarlas, pero en ese orden. Uno primero las conoce y después las patea, porque el orden inverso no existe. ¿En tu proceso de escritura has intentado el cuento o la novela? Oh, qué miedo, me aterroriza. No. Eso es para grandes. No. No me asusta mucho la literatura de largo aliento. Gran parte de la música de Pala también se encuentra en los libros, porque hay libros, hay poesías que luego son canciones, o tal vez viceversa, canciones que luego terminan en un libro de poesía. Más bien al revés, sí, hay muchos bastantes de los textos que están ahí que he llevado a la canción. El tema de la musicalización poética me interesa mucho, pero, y aquí vuelvo a algo que hablaba ahorita Betsimar, y yo sí estoy muy claro, yo y pues los que sí saben, que una cosa es el texto de la canción y otra cosa es el texto de la poesía. Son dos claves de escritura distintas. Eventualmente, pues cuando se juntan, que hay muchos ejemplos, pues hay fuegos artificiales. Cuando uno lee, no sé, cuando lee, por ejemplo, a Sabina, la guerra que se acerca estallará mañana lunes por la tarde, y tú en el cine sin saber quién es el malo, mientras la ciudad se llena de árboles que arden. Bueno, eso es poesía de la mejor, esté donde esté, así no haga parte de una canción, pero no es necesario. Entonces, pues no es necesario plantearse la intención de ser poético a la hora de escribir una canción. Hay canciones fabulosas que se apoyan en la música, y esa es la diferencia realmente entre el texto poético y el texto para la canción. Hay textos de canciones que solos, sin la música, son insoportables, pero que dentro de la canción te matan, es así. Pala, ¿cómo se besa un cactus? No sé cómo se ve, no me pregunté esa pregunta. Me lancé a proponer que sabía cómo se besaba, pero Veamos. voy a leer algo aquí de Así se besa un cactus. A ver. Voy a leer un soneto, que no he leído, hemos hablado mucho de sonetos, pero no he leído soneto. Te propongo. Anoche la distancia fue un torero y la palabra lejos su estocada. ¿Cómo no sentir odio hacia el cartero si pasa por mi puerta y deja nada? Hoy desperté mejor, sábana helada, pero tus cordilleras en mi olfato. Te propongo mi voz descontinuada, cantando te amaré. Este es el trato. Dejémonos de piedra y sindicato,
que hay nubes negras sobre los cinemas, que la muerte encargó mi autorretrato y vos no soportás más teoremas. Vayámonos a algún motel barato y hagamos lo que dicen los poemas. Hay un ejercicio hermosísimo que también ha hecho Pala y es llevar esta poesía a unas propuestas visuales. En YouTube pueden encontrar algunas de estas. Y es muy interesante porque es explorar otros formatos, llegarle a otros públicos, tener otros discursos. ¿Cómo es esta propuesta de lo visual de tus poemas? No, eso es una vergüenza, hombre, Felipe, porque la gente que maneja mis redes me obligan. Y yo no, yo lo hago con gusto, pero es que me dicen, hay que hacer videos, y yo, ay, ¿por qué hacer videos? Yo ya tengo una edad, es decir, yo la última red que tuve fue MySpace, ¿cierto? Es decir, mentira, no, ellos me han enseñado a relacionarme con cariño con las redes, es verdad, y lo disfruto mucho, pero ha sido más una búsqueda por presión que otra cosa. Ahorita que estuve en un viaje muy largo, sí me llevé la cámara, y en cada lugar que visité hice videos muy bonitos, más para chicanear el viaje que para poner poesías, pero ha sido, que fue tu pregunta, ¿cómo ha sido? Ha sido muy gratificante. Lo disfruto mucho la relación y me sorprende mucho la reacción del público joven, porque yo realmente, yo estoy cucho, yo ya estoy de recoger, entonces me sorprende mucho la reacción del público joven. Bueno, estás hablando de público joven. Yo quiero hacerte esta pregunta, pero me preocupa un poco el tiempo, porque tú tienes concierto y aprovechamos aquí, voy a poner acá insert, a las 8:30, Pala se está presentando en la Casa del Mono, aquí cerca de la biblioteca departamental. Pero podemos ir para ratico, no tengo problema. Sí, no, yo te voy a, aquí No me vamos a eche tener pajas. no. Lo que te quiero decir es que queremos escuchar tu poesía, o sea, que no se nos vaya tanto en hablarte tanta cosa, sino que te queremos escuchar leer. Lo que sí quería era preguntarte, hablando de esto de la juventud y no sé qué y no sé cuánto, tú dices que ya estás en una edad de merecer. Bueno, la cosa es, te pregunto, ¿has leído poesía que están escribiendo estos jóvenes? Sí, claro. ¿Qué piensas tú de la poesía que se está escribiendo ahora, los jóvenes que están escribiendo ahora? Bueno, qué bueno que poesía? me haces esa pregunta, porque te lo voy a decir como se lo dije a la escritora cuando leí su poesía. Hay una poesía, pues, me ha pasado con la poesía joven de este país, creo que hay cosas brutales, y cuando me refiero a que hay personas con más oficio poético, me refiero a ellos, no me refiero a poetas de mi edad, me refiero a los jóvenes. Por ahí está Alejandra Lerma, sentada, una poeta que me hace llorar, yo no sé por qué la quiero tanto, pero me hace llorar mucho con su poesía. Es una poesía de alto vuelo y de un nivel increíble. Y hay ejemplos, podría dar muchos ejemplos, pero la respuesta es que En esta mesa hay muy buenos poetas, maravilla. déjame decirte. Guadalupe, Isabela, John Raigosa, que se paró seguramente a buscar cerveza para poder aguantar esto. Juana, es un buen síntoma, sí. Juana, en esa mesa hay unos Qué maravilla. cuantos poetas. En la mesa de la cerveza. No es porque sean mis alumnos, no es porque sean mis estudiantes, pero qué poesía. Qué pan. maravilla, Qué poesía. es que la juventud de esta generación, yo que soy un pesimista de bandera, se Sí, encarga claro. de callarle a uno la jeta, y en Sí. estos 2 años nos han callado la jeta de manera fabulosa. Gracias Sí, a sí, Dios, sí, dice Carlos Pala. afortunadamente, hombre, sí. Gracias a Dios. Al que sea, cualquiera, al Dios que sea. Bueno, leamos pues. Dejamos pues alguna cosita. Usted fue por la guitarra, ya lo vi que se fue a traer la guitarra. ¿Puedes creer? ¿Cómo le parece, no? Y además la banda sonora de la salsa está Fabuloso. No, mira, es que este espacio es perfecto. Tenemos las 3 cruces aquí atrás. Para quienes están allá de pie pueden ver allá la montaña, están las 3 cruces. De aquí tenemos un tendedero de ropa precioso. Yo amo los tenderos de Que son ropa. hermosas. Tenemos una luna increíble, una salsita sonando a fondo, Una brisita que ya pasó. una brisita, una inminencia de lluvia que no fue. No, una cervecita, un vinito, no, bueno. Bueno, lea. Bueno, voy a leer mijo. este, sí, Más no le puede dar, lea pues. Mi cuerpo. Mi cuerpo, pasado por las llamas y rasgado en la piedra, es también el lugar de mi silencio. Se ha cosido en el tiempo y en el miedo
hasta alcanzar su forma de cristal agrietado. Duele un poco, siente envidia de los adolescentes y con esa tristeza sosegada con que el arce se lanza hacia el otoño, extraña jugar fútbol los domingos o perseguir cometas en verano. ¿Y por qué aún le guardo este cariño terco? ¿Por qué lo elijo entonces, arena y desconsuelo? Porque bebió en tus lágrimas, porque se ha desteñido con tu duelo y sobre todo mucho, porque su inquieta lava se cuela por las grietas inmortales que inauguran la plaza de tu vientre. No podía haber sido este cuerpo, mi cuerpo, de una forma más rápida o menos incendiada. O con menos dolor o con más calma, ni podía entrenarse por un camino menos venenoso. Es este y lo defiendo, porque ha sido tu playa de recreo, porque tu olor se hundió en sus grutas últimas, porque le diste en forma de lunar y de pliegue lo que después fue herida y tatuaje y rigor para el encuentro. Elijo el cuerpo mío, derrotado en batalla y generoso, porque es también tu cuerpo, en formas imposibles de poner en la sílaba, porque es también tu triunfo, porque es mío en el llanto y tuyo en ese instante brutal y milagroso en que se hace diamante, carbón hecho de lágrima. No, más. ¿Más? Claro. Está dejando la guitarra, pues. La relación de la métrica y el pentagrama. A ver, iba a leer este. Hombre. ¿Se valen peticiones? Vale, peticiones. Ah, que te lo tengo marcadito, espérate. Sí, Sí. bueno, lógrele. Lógrele, como decía mi abuelita. Eso. Obediencia. Amad a Dios sobre todas las cosas, dijo la voz cortante y astringente, y entonces lo adoraron, por encima de todos los niños de la selva, por encima del alba, de los ríos, de todo. Creced, multiplicaos, les ordenó con su dicción de páramo el Dios que se nombraba enamorado y dulce, y claro, obedecieron, porque nunca conviene dar motivo a los dioses para creerse rayo. Se dieron a la sábana, hicieron las ciudades y llenaron de huellas lo que antes fue pradera, y crearon los bancos y cubrieron con autos la montaña. Obedecieron todos, recuerda, obedecieron. Se hicieron muestra viva de que obediencia es eso que nos quita la tierra. De la métrica al pentagrama. Claro, pues, alevoso. Están disponibles todos los libros, trajo toda la colección para que si alguno de vosotras o vosotras puede adquirirlo para que los conozcan. También saludamos a todas las personas que nos acompañan desde distintas redes. Es muy importante que ustedes también estén conectados ahí con nosotros en Viernes de Letras y Poesía en la Esquina. Y bueno, un poco de poesía. Yo quise ser amigo de Bob Dylan, coleguilla de Cohen o de Sting, pero malditos dioses nos vigilan. El silencio es mi muro de Berlín. Yo soy de los abstemios que destilan sus versos en barriles de carmín, de los solteros que se automutilan viendo filmes que empiezan por el fin. Yo quise ser amigo de Sor Juana o la novia fatal de José Alfredo o una chica Almodóvar sin guión. Pero qué fatal soy, crecí en La Habana, al sexo y al avión les tengo miedo. Me quedan el soneto y la canción.
canción. Yo quise ser amigo de Bob Dylan, coleguilla de Cohen o de Sting, pero malditos dioses nos vigilan. El silencio es mi muro de Berlín. Yo soy de los abstemios que destilan sus versos en barriles de carmín, de los solteros que se automutilan viendo filmes que empiezan por el fin. Yo quise ser amigo de Sor Juana o la novia fatal de José Alfredo o una chica Almodóvar sin guión. Pero qué fatal soy, crecí en La Habana, al sexo y al avión les tengo miedo. Me quedan el soneto y la canción. Gracias. Eres un viajero, Argentina muchos años, España, Cuba, Bogotá, Sí. y algunas canciones son eso, son el resultado de esos viajes. Sí, sí, y aprovecho, siquiera me mencionaste esto, para hacer una aclaración sobre el texto introductorio, porque se mencionó este libro, Abajo había nubes, como un texto de aclimatación a España. No, es todo lo contrario. Este poemario es un poemario escrito a mi pueblo, a Yarumal, y el título Abajo había nubes ni siquiera es una metáfora, es la imagen de mi pueblo que está arriba en las montañas y en el que todos los días yo me levantaba para ir al colegio y veía las nubes allá abajo. Entonces lo que es este poemario es un regreso a mi infancia y un regreso a mi pueblo. Y las canciones, eso sí, han sido pues lo que es lo que uno es. Yo siempre he dicho que soy paisa, pero no ejerzo. Yo me fui odiando a Medellín a principio de la década, a principio de este siglo, odiándolo, jurando que era el último lugar del mundo, bueno, el penúltimo, el último es Miami, que todavía me sigue pareciendo asqueroso, pero también debo decir que regresé después de casi 18 años de estar por fuera y me he tenido que tragar mis palabras, y vivo feliz en Medellín y me trago mis palabras y lo digo. Hay un problema muy grave que no vamos a tardar en resolver y es que está lleno de paisas, pero cuando lo resolvemos, vamos a, mejor dicho... Pero renunciaste al Atlético Nacional. A renunciar al Atlético Nacional, esa es otra de las cosas. Yo soy apóstata por naturaleza a todo. Pero sí, mis canciones son eso, son mis viajes, son mis ciudades. Le he hecho canciones de amor a Medellín también porque estoy enamorado de mi ciudad con la que peleo todos los días, pero también la adoro, claro, por supuesto. Pero son resultado de eso, Omar, claro, de los viajes y de la vida misma, claro. ¿Qué canto? Bueno, voy a cantar una canción a Medellín. Seis de la mañana y la esperanza que se ufana de volver al ring. 12 mediodía y una fe que todavía pinta pa' festín. 5 de la tarde pa'l valiente y pa'l cobarde, otra vez tilín, tilín, en el melodrama que se llama Medellín. Esta cosa extraña de cargar a las montañas en el maletín. Este amor sencillo que me cabe en el bolsillo de cualquier blue jean. Este largo cuento cuyo pálido argumento son las flores de Caín. Cepa Dalai Lama que se llama Medellín. Puedes ceñirte el pantalón, pero al final del reggaetón la silicona no destrona el corazón. Trampa de Dios, templo y burdel, te hablo de voz, carta y cartel. ¿Quién te dejará lo que te dejó Gardel?
Una bandolera disfrazada de enfermera, aunque sin botiquín. Una niña buena que en la noche se desvela sin su bicodín. Una afrodisíaca muñequita tan sudaca con complejo de Berlín. Es esta amalgama que se llama Medellín. Pero el carajito que se burla de tus gritos sobre el trampolín, este lazarillo que te alumbra con cerillos sobre el polvorín. Aunque quema y arde cada viernes por la tarde, colorado colorín, ama el holograma que se llama Medellín. Puedes ceñirte el pantalón, pero al final del reggaetón la silicona no destrona el corazón. Trampa de Dios, templo y burdel, te hablo de voz, carta y cartel. ¿Quién te dejará lo que te dejó Gardel? ¿Quién te dejará lo que te dejó Gardel? Bueno, no se queden antojados para ir al concierto ahora. Sí. Claro, claro. Yo creo que podemos leer 2 poemas más para poder abrir el espacio a las personas que quieren participar, que quieran hacer preguntas, comentarios. Perfecto. Ok. Voy a leer uno y empezamos las preguntas para que hablemos más. ¿Les parece? No, vale, pues. Yo estoy leyendo bien así, yo estoy tan viejito, pero si se lee muy bueno, pero así está bien. No, iba a leer uno de aquí. Sí, sí. Sí. Pero sí verá. La sombra de la silla. La sombra de la silla no es la silla, y esa verdad inmensa no siempre es suficiente. Hay quien sostiene, créeme, que la silla no es más que su doblada sombra, y el árbol su reguero de hojas en el parque, y el pizarrón la mancha de tiza sobre el suelo. Hay quien insiste terco, ¿puedes creerlo acaso?, que solo existe aquello que deja alguna estela, y que la estela, casi no puedo repetirlo, es el objeto mismo que la cree y la escupe. Esas bocas susurran que la nieve es invierno, que la arena es la roca y la basura fiesta. Hay tantos que no han visto la forma en que del vino puede nacer la llama, y otros tantos que ignoran el canto de los niños del que nacen guitarras. Pobres ellos, tan pobres, los que detrás de un cuerpo no ven el universo. Muchas gracias. Bueno, entonces abrimos espacio para que las personas que nos acompañan participen. Eso, ya está muteado. A ver. Si tienen preguntas, piden el micrófono, que lo tengo yo. Qué timidez la de los caleños, eso me extraña mucho, pues. Ya hay alguien que tiene una pregunta. Recomendamos brevedad, puesto que el invitado tiene un concierto, ¿no? Al que todos tenemos que ir, de aquí Al que nos todos vamos tenemos que ir. todos para allá. Estoy asombradísimo pues de tu talento. Muchas gracias, en todos los señor. aspectos, y te felicito. Muchas gracias. Me has ayudado a reconciliarme con algo que yo hacía cuando escribía poesía, y era ser demasiado cuadriculado, y la tabla del Excel y Son de los las míos. cosas. Me parecía que era la forma, y yo me sentía un poco impostor haciéndolo. Es que somos impostores. La pregunta es esa, o sea, ¿cómo? O sea, yo pensaba que el tema del poeta era 100% inspiración y natural y talento innato, pero me sentía un poco impostor. ¿Cómo se supera eso? Bueno, no, yo pienso, voy a aclarar una cosa, mi método es mi método, y no hay una ruta para escribir poesía, y eso hay que ser muy enfático, posiblemente no lo fui. La poesía no es mejor porque sea verso clásico, ni es mejor porque tenga rima, ni es mejor porque venga siquiera de estudiar el verso clásico. Eso es una perogrullada que uno cree que no hay que decirla, pero hay que decirla. Lo que pasa también es que yo sí firmo cada sílaba
de mi texto preferido de García Márquez, que es el prólogo de los 12 cuentos peregrinos. Creo que cualquier persona que se aboque a un acto creativo de cualquier tipo tiene que leer esa introducción de ese libro. En esa introducción, en ese prólogo, García Márquez escribe dos cosas que a mí me parecen fabulosas. Primero, que no cree en la inspiración, y yo afirmo eso. Si nuestro trabajo depende de que la musa venga y nos sople un poema, nuestro trabajo carece absolutamente de mérito. Tiene el más mínimo mérito. Somos unos bendecidos a los que la musa viene y le canta por la noche cuando se está bañando. Yo no quiero pensar en mi oficio como eso, yo quiero sentirme orgulloso de lo que hago y asumir mis errores, que son muchos, pero que sea mío. En esa medida, en lo que creo es en lo que explica García Márquez en ese texto, que un buen escritor se reconoce más por lo que desecha que por lo que publica. Y lo que hay que hacer es escribir y votar, escribir y votar, escribir y votar, y votar, y votar, y votar. Y eventualmente habrá algo que digas, esto vale la pena ponerlo en las manos de alguien más. Pero en esa medida yo considero nuestro trabajo tan riguroso como el de un tallador de madera, no más ni menos, como el de un cirujano. O sea, es como el trabajo artesanal que requiere adiestrar un músculo, y a mí las formas clásicas fueron la ruta para hacer eso. No estoy diciendo que tenga que ser así, pero yo soy de los tuyos. Me siento más tranquilo, y voy a decir esto, me siento más tranquilo el día que trabajé 8 horas y no me quedó ni un solo poema o una canción, que el día que me levanté por la mañana y esa maldita inspiración te jala las orejas, porque es verdad, hay días en que uno está conectado y quiere escribir y eso desborda. Y lo que he encontrado es que ese desborde, mediado solamente por los sentidos y por la pasión, te hace producir cosas que si las metes al refrigerador y las miras después, suelen estar mucho más blanditas de lo que uno creyó que estaban. Entonces, por eso creo yo más en el método y en el rigor que en seguir solo la pasión, que hay que seguirla, pues claro, es que si no hubiéramos estudiado Derecho, ¿cierto? No estoy diciendo que no tengan pasión los abogados, sino que es otra cosa, ¿cierto? Gracias por el momento. Bueno, tengo 2 preguntas, ¿no? ¿A qué correo te puedo escribir para que me compartas tus Exceles? Me interesa ese dato por interno. Bueno, y segundo, digamos que es una pregunta de observación. Pensaba mucho en el tema de la palabra, es algo que me inquieta también como aprendiz de escritor. Por poner un ejemplo, cuando la palabra muerte está en el contexto de la crónica, luego está en el contexto del periodismo, luego está en un contexto de una novela, luego está en un contexto de cuento, terminas en un contexto de música y luego termina en el contexto de un poeta. Y resulta que aunque es la misma palabra, tiene un movimiento distinto. ¿Cómo el poeta, tú como artista, cómo terminas manejándote a ese ritmo? O sea, yo creo que en último uno termina bailando con lo que la palabra le dicte, y resulta que estás pensando que escribes de la muerte y terminas hablando de la vida. O sea, ni siquiera estás hablando de la misma palabra. O sea, ¿cómo al momento de crearse se puede manejar esa es fabuloso. volatilidad no sé si lo dije bien, del acto creativo mediante la palabra? Pues mira, yo no tengo una respuesta específica para eso. Creo que uno hace, o por lo menos yo, mucho de lo que hago, lo hago de manera intuitiva y tentativa, y me tranquilizo con el rigor y la disciplina, pero viene mucho de la intuición y del impulso. Me hablabas de la muerte y te iba a responder lo que te voy a responder, aunque tengo una coda a la respuesta, pero yo creo que el ejemplo perfecto de lo que puede pasar con una palabra tan usada como esa y con aparentes límites tan estrechos para la expresión, lo muestra perfectamente el libro de Alejandra Lerma, que se llama no estar más en esta tierra, no habitar más la tierra. Es un libro todo sobre la muerte, que te habla de cosas mucho más allá de la muerte. Pero ¿qué pasa? Sí creo que la única forma de asumir estas palabras grandiosas como amor, como muerte, como vida, es habiendo sido sacudidos por el amor, por la vida o por la muerte. De otra manera es una impostura. Entonces, lo que yo pienso, en donde me siento más cómodo, es huyéndole a los grandes temas, y eso sí es una de las cosas, los pequeños consejos que me atrevo a dar, porque no soy nadie para dar ningún consejo, pero se lo doy sobre todo a los que escriben canciones. A los poetas no me atrevo a darles consejos, pero a los que escriben canciones, y esto puede ser útil, es que rehuyan los grandes temas. No escriban una canción intentando decir que es el amor.
No es que haya una canción diciendo qué es la tristeza, por el amor de Dios, ¿cierto? Ya hay todas las canciones. Entonces, tal vez lo que quieras decir es que te levantaste por la mañana y encontraste una copa vacía encima de la, sí, encontraste una copa, un vaso vacío en la cocina y ya no hay quien tome en ese vaso. Posiblemente el tema sea ese y puedas acceder a los grandes temas pensando en las minucias de la vida, creo yo, más que pretender asumir los grandes temas. Pero eso es un consejo para cantautores, para los poetas no sabría responderlo. pala@pala.com.co. Bueno, muy buenas noches. Aquí por acá, levante la mano. Bueno, muchísimas gracias por su presencia aquí hoy y sobre todo por la exposición que nos ha hecho hoy, hablando de la poesía y de la música. A mí me gustaría que nos dijeras un poco, en estos tiempos de atajos, de caminos rápidos, donde se busca con precipitud encontrar las formas, ¿qué hacer para que las nuevas generaciones entiendan y no les genere urticaria la cinefala, la cisura, el mistiquio, el verso alejandrino, el ondecasílabo, todos estos elementos fundamentales para comprender la musicalidad de la poesía, entendida la musicalidad como esa forma de inflamar la palabra a través del ritmo, a través del sonido? Porque es muy preocupante la forma tan ligera en que se despacha ahora cualquier forma de musicalidad que remita a esos ejes rítmicos, históricos, que el mismo Borges decía que había que encontrar. Él decía que en la palabra dramática en particular, que era muy importante que la palabra dramática se escribiera en verso porque era una forma de extrañar la forma de hablar, porque es una composición. Realmente cuando se está en el escenario no se están diciendo, se dicen palabras cotidianas, pero es una extra cotidianidad que tiene que ser dicha de otra manera, porque la palabra poética también es extraña, así como decía alguna vez García Márquez que la moda era la poesía del vestir, porque nadie hablaba en la calle en poesía, así como el traje, que es una de las formas particulares de la condición humana, porque el ser humano es el que ríe y el ser humano es el único que se viste. Gracias. Has tocado temas fabulosos. Yo ojalá tuviera la respuesta sobre el cómo hacer para resolver eso, que sí coincido que es un problema fundamental. Yo, por ejemplo, soy un defensor del reggaetón. No creo que haya que decapitar a ningún reggaetonero porque siempre ha habido música para bailar y música para pensar. Lo que sí creo es que en estas épocas, y eso coincido contigo completamente, los realities, por ejemplo, han hecho un daño tremendo a una o dos generaciones, no porque sean televisión para divertirse, porque es que bienvenida sea, ¿cuál es el problema? Sino porque instauraron en el pensamiento de dos generaciones un equívoco gravísimo, que es el confundir el éxito con la fama, primero. Y segundo, creer que una de esas dos se alcanza rápidamente. Y creo que son dos equívocos catastróficos. Yo voy a insistir en algo que decías ahora y voy a tomar la palabra que usaste, que es preciosa, que es además la que más me gusta para definir el acto poético, que es el extrañamiento. Ya lo dijeron los formalistas rusos, pues la primera escuela literaria que intentó definir qué es esta vaina, qué es lo que tiene esto, que es distinto a las instrucciones de un electrodoméstico. Pues porque esto nos hace sentir una cosa y lo otro no. Pues por el extrañamiento, porque están usadas las palabras de una manera en que te toca una cosa distinta. Pero si ustedes cogen el pensum de un arquitecto, por ejemplo, o de ingenieros, si hay ingenieros aquí no me van a dejar mentir, hay una materia en los primeros semestres que se llama materiales. Estudian cuánto se puede doblar el hierro, a qué temperatura, cuánta presión alcanza el cemento, a cuánta golpe se puede someter. Estudian los materiales. Es elemental. Si este es nuestro oficio, ¿cuáles son nuestros materiales? Nuestro material es la palabra, y nuestro material es el ritmo, y nuestro material es la sílaba en última instancia. Y esa unidad estructural tiene un ritmo, y tiene un ritmo que proviene y que se ha estudiado que hay tratados fabulosos para entenderlo. Y creo que la única forma, voy a intentar una respuesta a tu pregunta,
es inculcarle a las nuevas generaciones que ahí hay un juego fabuloso, porque es un juego encantador. Los invito a que vayan a la Cofradía de la Palabra y se den cuenta de lo que pasa ahí, porque es que hay un juego a partir de las formas clásicas en donde se cuenta lo que pasa hoy. Es que no tenemos que usar las formas clásicas al modo de Quevedo, porque no, porque es que es otra época, pero están tan vigentes y tan vivas hoy como ustedes no se imaginan. Creo que esa es la ruta, enamorar desde la importancia de la sílaba. Bueno, última pregunta para cerrar. Hola Pala, reitero la gratitud de todos de tenerte acá. En mi experiencia es la primera vez que me acerco a vos y me ha parecido muy grato. A mí me causa intriga acerca de la importancia que vos le das a la musicalidad y en referencia a la musicalidad que vos le imprimís a tus poemas, es decir, de vos sale una musicalidad para un poema específico que la contienen, pues digamos, todas las estrofas, todos los versos. Yo lector, debo encontrar o acercarme a la musicalidad que vos intentás imprimir, o podemos hablar de algo como una diferenciación de musicalidades en cuanto a autor y lector, pero pues eso implicaría casi como no leerte a vos, sino a la musicalidad, o sea, como a la imagen que yo tengo de vos. Entonces, eso es maravilloso, es todo un tema que más el profe no lo puede explicar más que cualquiera, pero hay un acto final en esa cadena creativa que también hacía referencia a ella Versimar, y es la recepción. Cuando una obra literaria llega al receptor, a quien la lee, ocurre una transfiguración que solo depende del lector, y eso es fabuloso. Eso es fabuloso, es otra obra, la que vos querás leer, la que vos recibas, la que tu experiencia personal te dicte. Y esa es la maravilla de los libros, porque además el libro que vos leas hoy, con esa maldita y asquerosa juventud que tenés, repugnante, no es el mismo, es asquerosa, me da y con la juventud que tenés no es el mismo libro si lo relees dentro de 20 años, te va a decir otra cosa. Entonces, claro, vos me preguntaste específicamente por la musicalidad. Claro que cada poema tiene una distribución acentual que genera una musicalidad y que con seguridad en gran parte, si es una musicalidad bien construida, te va a llegar. Pero por supuesto que la respuesta es sí. Hay una musicalidad que vos encontrás en tu lectura y que será solo tuya. Y maravilloso que sea así. Claro, es que vos sos el receptor y el creador muere una vez entrega su obra. Debo contarles algo. Esta visita de Pala fue un sueño que estuvimos a esto de tenerlo, y nos encerraron. 3 días antes del concierto de Pala arrancó la pandemia. 3 días. La plata, o sea, sí, fue impresionante. Era en el Pascual Guerrero y todo. 15.000 entradas vendidas. 15.000 entradas. Posteriormente, para inaugurar el bello Festival de Poesía de Cali, tuvimos a Pala como cantautor. Ahorita escuché, ojalá lo tengamos como poeta en el próximo festival, pero fue como un coitus interruptus, porque ese día era la poesía, aunque él nos acompañó con un par de canciones. Entonces empezamos a soñar con que volviera, y aunamos esfuerzos, gracias a toda la familia de Univalle que hizo posible esto, a la familia Esquina Latina, a la familia Libertienda, a la Casa del Mono, y a tantas buenas intenciones que hicieron posible que Pala estuviera aquí, y estuvo a esto de que no fuera. Esta mañana, cuando lo recojo en el aeropuerto, no podía caminar, y yo dije, menos mal no viene a bailar, menos mal no viene a bailar. Está incapacitado, pero está aquí, cumpliendo con Cali, cumpliendo con ustedes, y ojalá lo podamos tener muchas más veces. Muchas gracias, don Jarito. Bueno, pues agradecer a todos ustedes por haber venido esta noche. Gracias, nuestra casa Univalle, Casa de Letras, Viernes de Letras. Gracias, Omar. Gracias, Orlando Cajamarca. Todo el equipo de producción que tenemos allá atrás haciendo un esfuerzo maravilloso por hacer una transmisión impecable, como cada mes que se hace una transmisión impecable. Por supuesto, a las instituciones aprovecho para invitarlos a que sigan apoyando este proyecto, Universidad del Valle, Corpo Valle, Fondo Mixto, que sigan apoyando estos espacios para que esto sea posible cada mes.
Gracias, Omar. Qué chévere esta unión de estas dos instituciones. Gracias, Carlito, y a tu espalda y a tu columna, gracias también. Y la gira se llama Estamos Vivos. Sí, sí. Estamos No sabemos vivos. por cuánto, pero por ahora sí. Por ahora sí. Entonces, nos vemos el próximo año, si la vida nos tiene con vida, nos vemos el próximo año en Viernes de Letras y en Poesía en la Esquina, y ojalá en Cali sigamos uniéndonos para enviarle ese mensaje a todo el país de que sí es posible que la ciudad pueda unirse, pueda juntar esfuerzos para que estos espacios no se apaguen, sino para que cada vez esté haciendo palpitar más esta ciudad. Bueno, que la poesía sea con todos ustedes. Nos vemos en la Casa del Mono y el próximo año en Univalle y en el Teatro Esquina Latina, también con la programación del Teatro Esquina Latina. Muchísimas gracias, los amamos a todos. Que la poesía sea con todos ustedes. Gracias. Bueno, Betsimar ya se ha ocupado de cerrar el evento, pero protocolarmente vamos a pronunciar las palabras acostumbradas. De esta manera damos por terminado el conversatorio entre Carlos Pala, Betsimar Sepúlveda y Omar Becerra en edición conjunta de Poesía en la Esquina y Viernes de Letras. Agradecemos nuevamente a Libertienda por habernos cedido el espacio para este conversatorio. Y al público agradecemos enormemente su asistencia y lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Teatro Esquina Latina y como Escuela de Estudios Literarios, y en el canal de YouTube Casa de Letras. Muchas gracias por su asistencia.